Muy buenos días, hermanos. Bendito sea el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo por este día. Damos gracias a Dios porque puede sonar muy fácil decirlo que tenemos vida, pero gracias a Él nos despertamos con vida, gracias a Él tenemos nuestra esposa, nuestras familias, nuestros trabajos y esta bella iglesia que podemos venir libremente a adorar su nombre. Inclinemos nuestras presencias delante de Dios y cerremos nuestros ojos para orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este bello domingo, Señor. Gracias, Señor, porque nos despertaste, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, porque, como decía ahorita, hay cosas que las dejamos pasar por simplemente, Señor, porque ya estamos acostumbrados a tu bendición. Pero muchas gracias por la vida que tenemos, muchas gracias por las familias que tenemos, porque a nuestro lado están nuestras esposas o los esposos en ellas, Señor. Porque están nuestros hijos con vida, Señor, porque tenemos trabajo, Señor, incluso por los problemas y momentos difíciles, Señor, incluso gracias por eso, Señor, porque a través de eso, Señor, nos forma nuestro carácter, Señor, a la forma de tu corazón, Señor. Muchas gracias por esta bellísima iglesia que podemos venir a adorarte. Gracias porque podemos con libertad, Señor Dios, cantar nombres, cánticos de alabanza, Señor Dios. Muchas gracias por la vida de nuestros pastores, Señor. Gracias por su esfuerzo y sacrificio, Señor. Bendito seas tú, Señor Dios, por este grupo de alabanza, porque siempre, Señor Dios, están dispuestos para llevarnos con estos hermosos cánticos a tu presencia, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que siempre estés con nosotros, Señor. Que nos guardes del pecado, Señor, de la maldad, Señor. Límpianos, Señor Dios, de las cosas malas que hemos hecho, Señor Dios. Siempre llévanos de tu mano, Señor Dios. Exhórtanos con ese precioso y perfecto amor que tienes, Señor. Encamínanos al llamado que tienes para nuestras vidas, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, porque sabemos que estás con nosotros, que estás en esta iglesia, Señor. Que siempre, aunque te fallemos, Señor, tienes un amor de Padre inmenso que nos abrazas y nos llevas por el camino correcto, Señor. Bendito seas tú, Señor, porque hoy nos predicará con una forma hermosa y especial una diferente palabra, Señor, que es para ti, Señor. Gracias, Señor Dios, te amo, Señor, por nuestras vidas, Señor bendito. Gracias, Señor Dios, solo en nuestros corazones puede caber la palabra gracias, Señor, por todas las cosas y maravillas que nos das. Te pido que el día de hoy te muevas con libertad, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Muévete en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a salir de este momento, de este lugar, diferentes a como entramos, Señor. Que nos llenes una vez más, Señor Dios, de ti. Que nos llenes y nos inundes, Señor Dios, de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santísimo, a llegar a la amplitud, al tamaño, Señor, a la dimensión de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Gracias, bellísimo Señor, por este bellísimo día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos estamos listos para adorar al Señor? Amén. Hay gozo en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a cantar. Cantamos al Dios que fue, cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que por siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos, mi Dios tiene la victoria. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos.
Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel, grandes tus obras. Yo sé que lo harás otra vez, tu promesa es el sí y el amén. Grandes tus obras, grandes tus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras. Aleluya, Dios, soberano, aleluya, Dios, poderoso, aleluya, Dios, grande en poder. Aleluya, Dios, soberano, aleluya, Dios, poderoso, aleluya, Dios, grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras, grandes tus obras, oh grandes tus obras. Gracias, Señor. Grandes son tus obras. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres digno y santo. Esta mañana, Señor, invitamos al Espíritu Santo a este lugar. Queremos estar contigo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, a la
tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el Hacedor te canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el Hacedor te canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Cantamos una vez más. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el Hacedor te canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Hay poder en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder para limpiar, sanar. Que el Espíritu Santo llene a cada uno de nosotros que estamos en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
Esta semana nuestros hijos, para la mayoría o sus nietos, van a estar regresando a la escuela. Entonces vamos a estar orando. La iglesia, el ministerio de Kidston está proveyendo kits escolares para nuestros hijos. Los que sus hijos van a Kidston o Babyson o van a los diferentes ministerios, ellos van a estar recibiendo sus kits escolares. Pero si hay niños presentes, los sugieres van a estar dándole esos kits a los niños que están presentes. Y vamos a orar en este tiempo por ese regreso a la escuela para ellos. Vamos a orar por cada uno de los padres que vamos a estar volviendo a la rutina para que el Señor esté tomando control de este tiempo, amén, para que nuestros hijos puedan ir y ser luz en sus escuelas, para que ellos puedan ir y resplandecer a Cristo en esos lugares, amén. Amén, vamos a orar. Santo y buen Padre, Rey Celestial, Señor, aquí estamos en esta mañana, Señor. Te agradecemos, Señor Dios, profundamente con nuestros corazones. Este tiempo, Señor, que para muchos tuvimos la oportunidad de estar en casa con nuestros hijos, Señor Dios, un tiempo de descanso para ellos, Señor Dios, un tiempo, Padre, en donde pudimos, Señor Dios, estar en medio de nuestros hijos, Señor, ministrando quizás muchas veces sus corazones, Señor, educando y formando como tú nos has llamado, Dios, porque tu palabra dice, Señor, que debemos corregir a nuestros hijos, que debemos educarlos, que debemos llevarlos a tu palabra, Señor Dios. Y este es el tiempo, Padre, en donde nosotros, Señor, como padres, como tíos, como hermanos, Señor Dios, como abuelos, como amigos, Padre, estamos, Señor, para estar infundiendo tu palabra a esta nueva generación, Señor. Así que desde ya, Padre, anticipamos lo que tú tienes para ellos en sus escuelas, Señor. Declaramos, oh Dios, cielos abiertos para estos niños que van a estar regresando, Señor Dios, a sus escuelas, a sus universidades, Señor Dios, que tú seas, Dios, con ellos, que tú seas abriendo puertas para sus vidas, Señor, que a través del poder del Espíritu Santo tú estés usando sus vidas, Señor Dios. No importa su edad, Señor, tú sientes el deseo de sus corazones, Señor Dios, y tú vas a estar ahí resplandeciendo, Señor, porque vivimos en el tiempo, Señor, en el que tú nos has puesto para glorificar tu nombre, Señor. Tú eres el mismo, tú no has cambiado, Señor Dios, y tu palabra es perfecta. Hoy nosotros somos testigos del cumplimiento de tu palabra, Señor Dios, y hoy te alabamos, Dios, porque servimos a un Dios poderoso, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos, bendecimos a nuestros sobrinos, Señor. Oramos para que todo temor, Señor Dios, que quizás venga a sus vidas, Señor Dios, sus angustias, sus preocupaciones, Señor, sean puestas en tu cruz, Señor, y declaramos paz, declaramos confianza, declaramos sabiduría en ellos, Señor Dios. Los bendecimos. Anticipamos un año poderoso para ellos, Señor, un año de tu cobertura, un año donde amigos de ellos vendrán a tus pies, porque tú tienes el poder de hacerlo, Señor. Así que glorifícate en sus vidas, Señor, y toca sus corazones, Padre, para gloria de tu nombre, Señor. Los bendecimos, bendecimos cada padre, Señor Dios, que aún quizás está en casa o que va a seguir trabajando, Padre, para que aún tú también te glorifiques en ellos, Señor Dios, y tú sigas usando nuestras vidas para ser ejemplo, para hacer impacto para la generación que nos sigue, Señor, y todo para gloria de tu nombre, Señor. Te glorificamos, oh Dios, y te damos gracias una vez más, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no se dan un abrazo uno a otro? Amén, para recibirnos en esta mañana. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno es estar en la casa de Dios, amén. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas, amén.
Bendito Dios, Padre eterno, glorioso Señor celestial, adoramos su nombre, precioso Dios. Reconocemos, Padre, tus grandezas, precioso Padre eterno. Reconocemos, Padre, tu poderío, precioso Rey. Reconocemos, Padre, que tú eres Dios, dueño de todas las cosas, Padre, y todas las cosas por ti existen, Señor. Damos gracias, Padre, por ser tus hijos. Gracias porque te tenemos a ti, Señor, como nuestra única esperanza, nuestra razón de ser, precioso Rey. El que guarda de nuestras vidas, de nuestra salida como nuestra entrada. El que está con nosotros en cada momento. El que provee y suple diariamente para con nosotros lo necesario, Señor. En esta mañana, Señor bendito, queremos depositar, Padre, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Padre, en ese alfolí, como símbolo precioso, Dios, y como con un gesto de agradecimiento, Padre, por lo mucho que tú has hecho para cada uno de nosotros, precioso Dios. Porque en cada momento, en cada situación, Señor, tú nunca fallas, Padre celestial. Tu mover y tu gracia y tu misericordia siempre están para con nosotros, Señor, supliendo justamente lo necesario de a diario, Padre. Pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor bendito. Que bendigas cada vida, cada alma, Señor, cada uno de tus hijos que están aquí, Señor bendito, para que sus vidas sean prosperadas en ti, precioso Dios. Como sea, Señor, en lo espiritual, precioso Dios, en la salud, como en sus finanzas, Padre. Que tu gracia y misericordia abunde en sus vidas. Tu palabra nos dice, Señor, que traigamos los diezmos y las ofrendas. En alfolí habrá abundancia en tu casa, Señor. Y creemos que también abrirás la ventana de los cielos y derramarás bendición sobre cada una de nuestras vidas, Señor, porque depositamos con gozo y alegría, Señor amado, por lo fiel y misericordioso que tú has sido para con nosotros, Señor. Bendiga una vez más a tu pueblo, Señor. Bendiga a tu iglesia, Señor. Te adoramos, precioso Dios, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Tengo el privilegio en esta mañana de presentar al pastor que nos va a estar trayendo la palabra en esta mañana. Para mí es un honor y es un gran privilegio y me llena de gozo poder que él pueda estar compartiendo con nosotros. El pastor Jorge Guzmán, juntamente con su esposa Luz María, por muchos años han sido pastores de la Iglesia Cuadrangular Centro Evangelístico en Huntington Park. Hace muchos años atrás, los pastores Guzmán, los pastores Galván sirvieron juntos como parte del equipo pastoral en la Iglesia Cuadrangular Compañerismo Cristiano de Downey. Casualmente, también los pastores Daniel y Rosa Torres, los pastores en León, Guanajuato,
también sirvieron al mismo tiempo como parte del equipo pastoral. Los pastores Guzmán han sido ordenados por la Iglesia Cuadrangular. Esto quiere decir que el liderazgo de la Iglesia Cuadrangular le pusieron manos en reconocimiento de muchos años de servicio fiel al Señor Jesucristo y al pueblo de Dios. En esta mañana recibamos al pastor Jorge Guzmán con un fuerte aplauso. ¿Ven? Muy buenos días. Vengan a todos ustedes en esta hermosa mañana y para mí es una alegría, un gozo y un contentamiento en mi alma, en mi corazón de poder transmitir la palabra que el Señor depositó en mi corazón y compartirla con ustedes. Gracias por esta introducción. Siempre nos remontamos a los tiempos cuando iniciamos nuestro caminar. Una de las cosas que el Señor siempre cuando te hace un llamado lo cumple a su debido tiempo, ¿verdad? Y cuando sabes que es Dios el que te da una profecía, a su debido tiempo Dios la transmite, pero en este proceso Dios quiere que sigue tratando con nuestro carácter, con nuestro orgullo, que somos muy orgullosos, ¿verdad? Y a veces queremos ser humildes, pero nos falta mucho. Cada día estamos dependiendo de Dios y saber que necesitamos de su gracia, de su amor, ¿verdad? Se me dio una profecía cuando yo tenía como 2 años entregado al Señor. Y un americano nos llamó, nos señaló a 3 de los hermanos que nos congregamos en la iglesia y pasamos. Nunca pensé que el pastor nos iba a decir que Dios nos había llamado para ser pastores, y eventualmente pasaron 13 años. Pasó un suceso donde tuvimos que salir de la iglesia e irnos a otro por situaciones contrarias, y me quedé con esa inquietud diciendo, bueno, me dice una profecía y ahora mi anhelo y mi deseo era que de la forma correcta, donde sabía que Dios me había llamado al ministerio, es que el pastor iba a poner mis manos, así como Moisés lo puso en Josué. Ese era lo que yo le dije, este es lo que yo voy a saber que me llamaste. Y cuando salí de la iglesia dije, yo creo que la profecía que se me dio no fue una verdad de parte del Señor. Y ahí nos ubicamos y llegamos a la iglesia del pastor Daniel, y pasaron ahí otros casi 9 años, y llegó un momento donde el Señor nos mandó a pastorear. Y allí el pastor Daniel depositó sus manos y le dije, Señor, quiere decir que tú nos has llamado. Y fue una alegría para nosotros, un desafío, pero en el momento le dice al Señor, gracias Padre, porque sé que tú lo depositaste, tú llamaste, a pesar de que pasaron muchos años. Vi que esto es una realidad, y lo que yo te pedí, que el momento y la señal de que tú nos llamaste a mi esposa y a mí, es que tu siervo iba a depositar nuestras manos delante de la congregación. Y así fue. Y hemos pasado ya casi 16, 17 años pastoreando. Vienen contrariedades como todo en nuestra vida cristiana, pero todo es para un crecimiento. Nunca es para destrucción, sino para edificación en nuestras vidas. Y hemos visto la mano de Dios moverse en cada situación, en la congregación, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras vidas mismas. Sí. Le doy gracias a Dios. Siempre quise hacer una introducción porque me remonté al tiempo de que estuvimos ahí compartiendo y conviviendo juntos en compañerismo cristiano. Gracias por este momento que me prestaban sus oídos para oír lo que el Señor, cómo el Señor nos llamó. Bueno, quiero dejarle la palabra en esta mañana. Los veo muy contentos, muy bonitos. Yo creo que la iglesia del Señor siempre está en victoria. ¿Cuánto creen eso? Le voy a invitar, no estoy acostumbrado a decir hagan esto, todo. Siente que tiene que ser de su voluntad. No imponemos que hagan, que se sienten, no, eso es algo que no debemos hacerlo, ¿verdad? Pero sí me gustaría que con esa voluntad de usted mismo pueda levantar sus manos al cielo. Cuando usted levanta sus manos es señal de victoria. Usted está declarando que usted no está en derrota, que usted depende del Señor, que usted está en victoria, creyendo que usted es más que vencedor. Cuando usted
tiene las manos levantadas, está diciendo, Señor, yo me rindo, solamente dependo de ti y tengo mis manos, Padre Santo, diciendo que me rindo, no hay nada que pueda impedir que yo me rinda a ti. Cuando usted tiene sus manos levantadas, está diciendo, Señor, estoy levantando mis manos en señal de auxilio, Señor. Padre Santo, que ayúdame en momentos difíciles, circunstanciales que enfrento, Señor. Señor, levanto mis manos sabiendo que de ti viene todo auxilio, todo socorro, Padre. Pero también cuando levanto mis manos, Señor, es en señal de adoración. Padre Santo, tú mereces nuestra adoración, Señor, y por eso que tengo mis manos levantadas. Pero por sobre todo, cuando tengo mis manos levantadas, Señor amado, estoy diciendo que soy más que vencedor. Tengo la victoria porque tú estás de mi parte, estás a mi lado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Y eso es lo que quiero dejarle la palabra del Señor en esta mañana en cuanto a la libertad. Somos libres en Cristo. Y yo creo que es una continuidad, es algo que continuamente vamos a seguir viviendo. Cada etapa que vivimos, atravesamos circunstancias y hemos aprendido que no todo es el diablo, que a veces vienen circunstancias y casi a veces vienen esas dudas, pero cuando vemos la victoria, vemos que Dios siempre está haciendo su buena voluntad en y a través de cada uno de nosotros. El libro de Gálatas dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire, ahí vamos a estar analizando este texto bíblico en dos partes, solamente dos partes, lo vamos a descifrar en dos partes. La primera es lo que el Señor nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Para cuando nos ubicamos en esta porción resalta la palabra libertad, ¿verdad? Yo creo que si les menciono a ustedes y que ustedes me den una definición en cuanto a lo que ustedes piensan que es libertad, seguramente que cada uno de ustedes me lo daría. Pero recuerdo a ciertas palabras que miro en personas, en el diccionario, miraba que la libertad, déjeme dejárselo en su corazón, dice libertad, hace referencia a un estado de independencia en el que puedes hacer lo que quieras sin ninguna restricción. Algunas definiciones de personas que tienen definición en cuanto a la libertad. Otro dice la facultad o capacidad de la persona de actuar según sus valores, según sus criterios, su razón o su voluntad. Eso es lo que dice otras versiones, otras definiciones de personas. Y otros, probablemente usted lo ha escuchado, libertad es no ser esclavo de cualquier cosa que nos ate. Entonces, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que la Escritura en sí considera la libertad del hombre desde la presencia, desde el inicio de la salvación. Miramos que a causa de la primera caída del hombre, en este caso Adán, se perdió la libertad. Adán había adquirido de Dios esa libertad, pero lamentablemente en ese descuido, en esa caída, quedó sometido a la esclavitud. A la esclavitud en tres partes principales. Primero, a la esclavitud del pecado. Segundo, a la esclavitud de la muerte. Tercero, a la esclavitud del diablo. ¿Y por qué no decirlo así? A la esclavitud de que todo eso, de la consecuencia que trae un sentimiento de culpabilidad a cada uno de nosotros. Ahora la Escritura nos habla en este primer paso. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces tenemos que mirar que la Escritura nos da algunas, no algunas, sino que está escrito. Y tenemos que considerar estas áreas donde Cristo vino a traernos libertad. En cuanto al pecado, en cuanto al diablo. Y podemos considerar entonces estos versículos. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Versículo 15 dice, y librar, ahí viene la libertad. ¿Y librar a quiénes? A todos los que por el temor, el miedo de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud o sujetos a servidumbre. Miramos aquí cómo entonces Jesús mismo se hace hombre, habita en medio de los hombres, con el propósito de destruir al destructor. Ustedes saben que un antídoto normalmente sale del mismo virus, de la bacteria, del veneno. Jesús tuvo que realizar esa misma forma para destruir la muerte. Él tuvo que morir. Él tuvo que morir para destruir al destructor, al que tenía el imperio de la muerte. Y de esa manera entonces librarnos de esa esclavitud del temor a la muerte. Yo creo que, no sé si usted tuvo esa experiencia antes de yo de conocer al Señor, tenía ese temor a morir. Y no sé si en la mayor parte, conforme a lo que ve la Escritura dice que todos estábamos sujetos a ese temor de la muerte física. Pero cuando uno llega al conocimiento se da cuenta de que no solamente es en la muerte física, sino en la muerte espiritual y eterna, en la separación de Dios. Si Cristo no hubiera vencido la muerte, o no hubiera vencido al destructor de la muerte, que este es el diablo, que tenía el imperio. ¿Sabe qué es el imperio? Se dice que Roma tenía un dominio total, absoluto en su época. Eso es lo que está hablando la Escritura, que el diablo tenía el imperio total de la muerte. Y Jesús viene, vence la muerte con su muerte. Y de ahí también destruye a aquel que viene a matar, a robar y a destruir. Y viene entonces Jesús a cumplir su palabra, que dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Que todos aquellos que creemos en Él tenemos vida y vida eterna. Que aquellos que creemos, aunque estemos muertos, si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos eternamente. Unas palabras que podemos entonces ver la maravilla de Dios. Y ahí comienza entonces a nosotros creer en lo que Jesús hizo y librarnos de ese temor a la muerte. De que ahora tenemos una seguridad en Dios. Usted puede vivir esa plenitud, esa seguridad de que seguramente cuando usted acepta a Jesús, usted sabe hacia dónde va. Tiene un propósito, una vida segura, una vida eterna en Cristo Jesús. Yo creo que hasta ahorita yo de verdad, soy sincero, y Dios está aquí presente, que no tengo ese temor como lo tuve cuando estaba más joven. Temor a morir, porque ahora tengo una vida segura en Jesucristo, nuestro Señor. Le brindamos aplausos al Señor por ello. Pero también seguimos observando en cuanto a cómo Jesús vence a la muerte, y miramos otra donde Dios nos libra. Otra de estas áreas es que Dios nos libera del mismo diablo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué bendición, mi hermano! Cuando uno va a la Escritura, recuerde que la Escritura es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Él no miente, no es hijo de hombre para que se arrepiente, es la palabra de Dios. Y dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, en este caso del diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando recibimos al Señor, entonces ahora tenemos esa certeza, esa seguridad de que estábamos en las tinieblas, pero cuando aceptamos a Jesús, ahora Dios nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo. Tuve una experiencia cuando era pequeño. Me recuerdo que en ese tiempo mis padres solamente teníamos, se dice un cucurucho, no sé si los que son de México, si te han oído esa palabra, cucurucho. Un cucurucho es una casita de puras láminas.
Era un cuartito que apenas nosotros nos habíamos movido a donde hoy mis padres, bueno, mi padre ya falleció, y en ese lugar era solamente un cuarto, y me recuerdo muy bien que estaba dormido y de repente surgió algo en mi vida. En esa edad tenía 8 años y parecía como que iba a caer un abismo, y entre más caía, más oscuro y más oscuro y más oscuro, pero al mismo tiempo pareciera que era real. O sea, que lo estaba viviendo, como que estaba dormido y despierto, pero seguía cayendo y cayendo, y entre más caía, más oscuro, más oscuro, más oscuro. Y como era un niño, clamaba, sabía que mi papá y mamá estaban ahí presentes, y quería gritar: mamá, papá, ayúdame, sáqueme de aquí, y entre más otro, más, de repente sentí como que algo y salió. No sé si usted tuvo una experiencia similar a la mía. Y salí y desperté y me di cuenta que era una realidad. Pude experimentar lo que eran las tinieblas, la oscuridad. Y eso es en lo que nosotros nos encontramos. No solamente el temor a la muerte, sino en la oscuridad, en el reino de las tinieblas. El diablo es oscuridad. No produce vida, ni tampoco produce luz. Y eso es donde Dios, en ese tiempo, eso es donde nosotros estamos esclavizados. Y no había esa completa libertad. Y cuando vemos ahora que Dios nos traerá de su reino a su luz admirable y nos saca de las tinieblas, ahora podemos vivir una vida fuera de temores. Creo que aún, le digo, soy sincero, no estoy muy tampoco en esto, porque cada día, como cuando uno va acercándose al Señor, tiene esa relación genuina, continua con el Señor, y sabe quién es Dios, uno va perdiendo ese temor porque sabe que Dios está con nosotros. Aún en la oscuridad, y cuando uno duerme, yo puedo dormir con todo apagado, tranquilo, porque Dios está conmigo. Y de ahí una seguridad en nosotros, porque Dios nos trae libertad, de no tener temor a la oscuridad, ni al diablo, ni a la muerte. Pero miramos otro, donde Jesús también nos hizo libres, y que podemos entenderlo claramente en cuanto al pecado. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. Cuando entonces creemos el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, vino a morir por nuestros pecados, vino a morir para que nosotros podamos ser perdonados por Él. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Mire, Él vino para perdonarnos de nuestros pecados. A causa del pecado que usted y yo seguramente cometimos, hermano, cuando uno se remonta y piensa en el pasado, de lo que uno hizo cuando no tenía a Jesús. No sé si usted hizo barbaridades, pero yo le entregué mi vida al Señor a la edad de 19 años. De los 19 años hacia atrás, tengo unos recuerdos que a veces me agarro llorar por lo que hice. Pero le doy gracias a Dios porque Dios me perdonó y me limpió de eso. Pero a partir de 19 yo me puedo decir, sí, sigo cometiendo errores, pero no como los hice cuando no tenía a Jesús. Porque no había temor en mi corazón, tenía esa libertad de pecar como yo quiera, creyendo que el pecar traía ese gozo, pero al mismo tiempo que uno lo vive, que el pecado trae placer, ¿verdad? Pero destruye. Trae a la larga viene esa culpabilidad, de los cuales ahora el Señor nos enseña que nos mantengamos firmes con que nosotros fuimos libres. ¿Y cómo Dios nos libertó? Nos libertó del pecado, de la muerte y del diablo. Y esto el Señor quiere dejarlo en el corazón nuestro, mis amados hermanos, de poder entonces de recibir este consejo de lo que Dios nos habla en su Escritura, en la palabra de Gálatas: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A cada uno de los que estamos presentes y hemos recibido a Jesús,
tenemos la seguridad de lo que Dios hizo. Nos libró del pecado, nos libró de la muerte, nos libró del diablo. Y el Señor entonces hoy nos dice que nos mantengamos como firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. De mantenernos firmes, de estar completamente estables, firmes, seguros, fieles, leales, de ser personas intransigentes. Una persona intransigente es aquella que no lo mueve a uno le dice, ¿ves qué? Es que tú estás mal. Tiene una posición y se aferra y dice, no, y no lo mueven de ahí. En un sentido positivo, ser personas intransigentes, decir, no, yo sé lo que he creído y aquí no me voy a mover. Yo sé la libertad que tengo en Cristo y no me voy a mover. Y eso es lo que nos dice el Señor, que nos mantengamos firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo firmes. Pero ahora entramos al segundo punto, en la segunda parte de lo que es el mismo versículo de Gálatas. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos. ¿Quién de los que estamos aquí quisiéramos volver otra vez a estar al temor y en la esclavitud? Bueno, si está escrito, es por algo, ¿verdad? Y a veces por un descuido, por cierto motivo, razón, como que no apreciamos, se nos olvida y volvemos quizá a estar otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud. Pues el Señor nos dice, no estar sujetos al yugo de esclavitud. Romanos 8:15, dice la Escritura, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos mire, mi hermano, eso encierra todo. El Señor nos libra del pecado, nos libra del diablo, nos libra de la muerte, pero ahora nos dice que somos sus hijos. Nos da identidad, nos da seguridad de aquellos que hemos recibido a Jesús. Ahora Jesús dice, te voy a dar tu espíritu. El Espíritu Santo mismo viene a morar en nuestra vida y nos da testimonio de que somos sus hijos. Para tener esa identidad y esa seguridad. Entonces podemos nosotros regocijarnos siempre, mi hermano, y vivir esa experiencia en nuestra vida diaria, que somos hijos de Dios. Pero nunca olvidarnos que eso de porque Dios nos llamó a ser hijos de Dios, se tuvo que pagar un grande precio. Nunca olvidarnos de esto, y yo quiero dejarlo con todo mi corazón. Hablaba con mi hermana Rosa y su esposo le decía que en el tiempo que uno se va relacionando con Dios, al momento cuando uno predica es muchas veces práctico, es teórico, porque uno va aprendiendo, enseñando cosas de la Escritura y lo ve como una teoría, pero después ya no es teórico, ya es relacional. La palabra comienza a hacer vida en nuestras vidas y uno ya no predica mucha teoría, sino predica mucho de la vivencia de uno. Porque uno comienza a conocer a Dios de una manera así relacional, de que uno sabe que somos hijos, que tenemos un Padre. Y comenzamos a tener una relación divina, real, genuina. Y comenzamos a ver a ese Dios que no es un mito, ni una religión, sino una relación que constantemente nosotros vamos ejerciendo, aprendiendo, madurando acerca de ese Dios divino, ¿verdad? Y le mencionaba que al principio uno se preocupa y nos seguimos preocupando porque tenemos que depender de la palabra del Señor, es vida y siempre que vamos a un versículo, resalta algo diferente, ¿verdad? ¿No tiene esa experiencia usted? ¿Se lo ha tenido? Y miro entonces esto, mi hermano, en esta realidad de que no debemos de olvidar de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Hay dos palabras que deben estar presentes en cada uno de nosotros: misericordia y gracia. Que deben estar presentes en nuestra vida. Misericordia significa
que cuando usted y yo ofendemos a Dios y vamos ante el Señor y le pedimos perdón, Dios retiene el castigo. Pero gracia otorga una bendición cuando no la merecemos. Cuando hablamos de gracia, nosotros le pedimos a Dios perdón, pero aún allí no solamente Dios retiene el castigo, sino que aún ahora nos da algo que no merecemos. Miren, ahí está, qué sorpresa tan linda, ¿verdad? Si pensamos que Dios nos va a castigar o disciplinar, no, nos da una de gracia, nos da algo que no merecemos. Y eso, hermano, despierta una alegría en nuestro corazón. Bueno, que si pensé que iba a pasarme algo peor, y veo que como que Dios no solamente tuvo misericordia, vi su bendición de una manera especial en mi vida. Y hermano, eso uno le agradece. Pues eso es lo que Dios dice. Por gracia somos salvos. ¿Ah? Por gracia somos salvos. Hicimos tantas cosas que Dios nos da la salvación, nos perdona sin hacer a nosotros absolutamente nada. Le pedimos perdón y dice Dios, bueno, mira, te voy a perdonar, pero aún te voy a enseñar lo que es mi gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Somos salvos por gracia. Quiere decir gratis, sin haber hecho nada. No es por tus obras, por usted portarse bien o mal. Simplemente, si yo te quiero perdonar, vienes con un corazón contrito y mi alma, pides perdón, no tienes que hacer ninguna obra buena o mala. Yo te perdono, dice el Señor. Gratis. Bueno, en el sentido de la palabra gracia, favor inmerecido, no lo recibíamos, no lo merecíamos, pero Dios nos lo dio de gratis. ¿Verdad que sí? Pero no fue gratis para el Señor. Para nosotros sí. Pero para Jesús no. Él tuvo que pagar un alto precio. Dice que mediante la redención pagó un alto precio. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Jesús tuvo que derramar su sangre, dar su vida entera, completa por cada uno de nosotros, para que nosotros obtuviéramos la salvación y la vida eterna. En ese sentido, entonces, podemos nosotros declarar esa realidad y esa verdad, ese contentamiento y esa alegría en nuestras vidas. Es decir, que la libertad nos da seguridad. La libertad nos da seguridad porque estábamos atados, éramos esclavos. Pero también la libertad que Dios nos da identidad porque ahora somos hijos suyos. Podemos disfrutar de eso. Entonces, si somos libres y no queremos volver a ese yugo de esclavitud, entonces no debemos nosotros vivir con mentalidad de esclavos. Que no caigamos en el error como cayó el pueblo de Egipto cuando salió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Nosotros miramos cuando Jesús o el Señor sacó a Egipto con mano poderosa. 430 años ellos estuvieron siendo esclavos. Y cuando salen, en su corazón llevaban a Egipto y tenían mentalidad de esclavos, cuando Dios ya los había liberado. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos continuamente en nuestro corazón. Que no volvamos a ese sentido de esclavitud del cual ya Dios nos hizo libres, de no caer en ese error. No sé si usted ha escuchado de un líder político llamado Nelson Mandela. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de él? Un líder político que se le había, por causa de política, le dieron cadena perpetua. Iba a estar en prisión perpetuamente. Pero simplemente llegó, yo pienso que todo está en manos del Señor. Y le dieron únicamente 27 años. A los 27 años él salió de prisión. Pero aún estando en prisión, él ya se había declarado libre. Desde el momento que lo llevaron a prisión, en ese momento de su encierro, él se declaraba libre.
no permitió que esa celda lo mantuviera, o él en esa celda lo mantuviera como una persona esclava, aunque estaba encerrado, siendo esclavo, siendo prisionero, estaba encerrado, pero él determinó en su persona decir, yo estoy aquí, sé que tarde o temprano voy a salir, y me declaro de una manera libre. Y en ese momento, en esa misma vida, él decidió perdonar a aquellos que lo habían hecho mal, ahí estando en prisión. Mire, esto es en Nelson Mandela, que no estamos hablando si tuvo una experiencia con Dios, solamente lo sabe, pero él vivió esa libertad aún estando en prisión. Él era libre. Pero cuando sale libre, usted sabe, él luchó por los derechos humanos. Cuando él sale libre tenía un tema, una frase célebre, y es esta, decía: ser libre no es solamente desarmarse las propias cadenas, sino vivir en forma que respete y mejore la libertad de los demás. Quiere decir, el Señor nos llama a ser libres y mostrar nuestra libertad hacia los demás. De saber que somos libres en muchas formas, mi hermano. Conforme el Señor va a estar ministrando y obrando, usted se va a dar cuenta. Cómo usted puede ser de bendición a las personas que le rodean. De ver su gozo, de ver su paz, de ver la libertad que usted vive continuamente en su persona. Porque déjeme decirle, hay muchas áreas donde el Señor sigue obrando y liberando nuestras vidas, aún desde Dios. Ya me bajé de aquí. No hay problema, ¿verdad? En la iglesia se nos graba para transmitirlo en YouTube y me tienen ahí, le digo, por favor, agarra una cámara donde yo pueda moverme. Y estamos pidiendo a Dios que nos mande a alguien para que esté con la y me quedo así. A mí me gusta moverme y estar cerca, a veces, no sé, más me siento así como, no, me siento en libertad. Pero sí, hay áreas donde el Señor va a seguir obrando, ministrando en cada uno de nosotros. A veces caemos en una rutina y pensamos que ya Dios nos perdonó, Dios ya nos libró del pecado, de la muerte, del diablo. Pero si no nos damos cuenta de que hay ciertas cosas que en nuestro transitar, en nuestra vida diaria, se van haciendo un hábito. A veces nos descuidamos y comenzamos a vivir unas vidas en malos hábitos que nos traen esclavitud. Estamos en la iglesia, pero estamos atados en ciertas áreas de nuestra vida. Y miramos este tema o esta palabra que utilizaba Mandela, que él no solamente está roto de ser libre de sus propias cadenas, sino también ser de bendición a otros, de demostrar que somos libres. Y eso es lo que la Escritura nos habla. Esa era la frase célebre de Mandela, pero la vamos a utilizar esta frase célebre de Jesús en su palabra. Dice, a libertad fuimos llamados. Y él lo habla en Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Esta es podemos decir que esta es la palabra que podemos utilizar como una frase célebre de Dios mismo en esta palabra, que debemos nosotros abrazarla y decir, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino ser siervos para amar los unos a los otros. ¿Cómo debemos usar esta libertad que Dios nos ha dado en Cristo? Debemos saber hacer un buen uso de ella, mi hermano. Tenemos que entender que la libertad trae responsabilidad. Si somos libres, entonces hay una responsabilidad. Que la libertad no consiste en abastecer nuestros propios deseos, de tener razonamiento y cuidado, que cada libertad, la libertad que tenemos, trae consecuencias. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Tenemos que vivir esa libertad, porque si vivimos en una libertad que es, bueno, si Dios me hizo libre, yo puedo hacer lo que me plazca porque soy libre en Cristo, podemos caer en un libertinaje.
Y el libertinaje nos conducirá inevitablemente al descontrol, o al desenfreno, o a hacer cosas que no son agradables delante del Señor. Cuando era niño, es que son experiencias que uno nunca olvida, había un vecino, todavía vive este vecino. Para mí este vecino es un ejemplo, para mí es un ejemplo a seguir, su estilo de vida hasta la fecha. Mi hermano, mis hermanos platicamos acerca de esto. Él no es cristiano, pero yo desde que tenía 5 años veía cómo este señor trató a su esposa, a sus hijos, y hasta la fecha digo, wow, este es un ejemplo, un matrimonio, un señor chulada de matrimonio, y su conducta, su proceder. Este era taxista, es taxista, y cuando yo ya sabía a la hora que él llegaba, él se levantaba a las 6 de la mañana, lavaba su taxi y se iba a trabajar. A las 3 de la tarde llegaba, y yo sabía que él iba a llegar a la casa para mandarme a que le comprara una caguama. ¿Saben qué es una caguama? ¿Sí? No es una tortuga. Fuimos a Puerto Vallarta y nos tenemos esa experiencia que se era la caguama, y yo, ¡ay! No, es una cerveza. Y cuando llegamos, me dice el nene, mi apodo, nene, ¿puedes traer una caguama? Sí. Ya le iba, y yo con el deseo me daba mi peso. Será mi con mi peso. Y mire lo que él hacía. Llegaba, no estoy promocionando el vicio, ¿ok? Pero quiero dejarle esto. Y él llegaba, se tomaba su caguama. La disfrutaba. Y yo, el chiquillo, lo miraba. Y yo, pues, ¿a qué sabrá eso? Que lo disfruta. Dice, cuando yo sea grande, voy a tomarme la caguama. Y al siguiente día, y así sucesivamente, llegaba y se relajaba y se echaba su caguama. Y otra vez en mi mente, cuando yo sea grande, me voy a echar mi caguama. Pero miraba, inclusive mi hermano tuvo una experiencia en el trabajo. Estaba trabajando y uso mi bocinita, pongo mi celular y pongo mi bocinita, pongo música cristiana, estoy trabajando, y estaba trabajando ahí aquí en Palos Verdes. Por los que no saben, soy pintor. Mi hija me dijo, yo lo quiero mucho, papá, usted, porque tiene a usted las 3 P's. Le digo, las 3 P's, ¿qué quiere decir con eso? Porque eres mi papá, eres pintor y eres pastor. Yo soy pastor, soy papá y soy pintor. Y ahí pintando salieron unas personas. Le digo, oye, ¿eres evangélico? Le digo, sí. Le digo, ¿por qué? Dice, porque tú dices, viendo que estás escuchando música cristiana. Y luego salió otro, y ahí empezaron a hablar, y resulta que 2 de ellos eran cristianos y uno no. Y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a sus congregaciones, sus iglesias, porque todo es pecado. Y les dije, ¿saben qué? Le digo, es conforme, le digo, todo prohíbe. Le digo, no prohíbe nada. Es conforme a la relación que uno tiene con Dios. Dios te va enseñando la forma, un estilo de vida. Pero todo es pecado. Le digo, mira, te voy a dar un ejemplo, y aquí lo voy a hacer con mucho respeto, y para allá pasó la presencia del Señor. Digo, yo conocí una persona, en este caso, se llama Don Juan. ¿No se está grabando en YouTube? A ver si no sale por ahí. Ya sale. Y le digo, mira, tú que no conoces al Señor, tú vas a ser el juez. Dice, sí. Ok, dice, mira, mi papá tomaba, y después que tomaba, llegaba un momento de embriaguez, y después golpeaba a mi mamá, los golpeaba a nosotros. Le digo, pero acá hay otro que se toma solo una cerveza y la disfruta, y es todo, no más.
¿es pecado tomar? Le dije a él, ¿es pecado tomar? Aquí entre nosotros, como ya decimos, no y sí. Le dije, ¿es pecado tomar? Digo, esa es la manera como toman. No estoy promocionando, estoy diciendo que no tomen o que tomen. Lo estoy aclarando aquí. Simplemente doy un ejemplo. ¿Verdad? Le digo, en muchas áreas Dios nos va enseñando en la manera correcta cómo uno va a vivir. El Espíritu mismo nos guía a todo conocimiento y verdad. El Espíritu Santo, el que está en nosotros, dice que cuando está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a la verdad y nos va a enseñar lo correcto. Y nosotros vamos a tener ese discernimiento y entendimiento en lo que el Espíritu Santo nos enseña. No que lo que nos enseña un hombre. Lo que debemos y no debemos hacer. Me encontré a mi hija que me dijo, papá, ¿supiste de una pastora que es muy famosa? Se hizo un tatuaje. Y esto y el otro. Le dije, mira, es vida de ella. Yo no sé la relación que ella tenga con el Señor. Yo no voy a seguir el ejemplo. Si lo ponen o no lo ponen, si es pecado o no es pecado. Es en relación con ella. ¿Qué te dice Dios a ti? ¿Qué me dice Dios a mí? En mi relación con Él. Nosotros somos libres en Cristo. Ningún hombre nos tiene que imponer o decir que hagas o no hagas. Es Dios. Si eres de verdad hijo de Dios, Dios te va a guiar a toda la verdad. ¿Me doy a entender aquí, iglesia? ¿Sí? Ahora, le dije a esta persona, tú eres el juez. Y dice, no, pues así, digo que no es pecado tomar. Y digo, bueno, eso es en ti que no conoce al Señor. Pero ahora, iglesia, a ustedes, yo les digo, yo no tomé. Y para mí es pecado tomar. ¿Por qué? Porque si comienzo con una, quizá me llegue a atar y vuelva a la esclavitud. ¿Me doy a entender? Por eso la Escritura nos habla, y quiero afirmarla con este pasaje. Dice la Escritura, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea de pecado para muerte o de obediencia para justicia? Es de nosotros. Es de nosotros. Sabemos que hay cosas que van a traer consecuencias. Entonces, la Escritura nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Creo que Dios nos ha dado una sabiduría para tomar decisiones sabias. No conducirnos a algo, si ya, como a veces queremos tomar y después queremos culpar a los demás por decisiones que nosotros tomamos. Y creo que cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Nadie puede culpar a Dios o culpar a la persona. Somos nosotros responsables de las decisiones que tomamos. Había dos personas, dos hijos, un padre que tenía dos hijos. Y este padre era alcohólico. Los hijos crecieron, un hijo de ellos comenzó a tomar, otro no. Y una persona se le acercó a aquel que dijo que tomaba y le dijo, ¿por qué tomas? Porque mi padre tomaba. Y después se le acercaban al otro que no tomaba y le dijo, ¿por qué no tomas? Porque mi padre tomaba. No podemos culpar a nuestro padre porque tomaba o no tomaba. Nosotros somos responsables cuando llegamos a cierta edad y no está disculpando a los demás, son nuestras decisiones. Yo creo, mi hermano, que el consejo que Dios nos está hablando hoy en esta mañana, que nos mantengamos firmes con Cristo, nos hizo libres, que podamos entender la libertad que hemos obtenido y que somos en Cristo. Y que no volvamos otra vez a ese yugo de esclavitud, a volver a ser esclavos. Creo que tenemos una bendición, estamos aquí. ¿Sabe que cada vez que llegamos aquí sería una libertad, una celebración continua? Que cuando cantamos bien Cristo, esta canción me ha hecho libre de un gozo, porque realmente aquellos que hemos vivido esa libertad podemos expresarla, podemos vivirla, podemos compartirla, no con palabras, sino con los propios hechos. De que las personas mismas vean diciendo, oye, pero si esta persona. Y a veces nos enfocamos, hermano, en aquellos que son drogadictos, aquellos que son
borrachos, Dios nos libertó, pero no se dan cuenta que hay cosas internas de las cuales Dios nos ha libertado, ¿verdad? Dios me libertó a mí mucho de la depresión. Cuando era joven yo me quería quitar la vida porque mi madre me llevó a un brujo y me pasó por fuego y hasta estar de ahí entró algo que tiniebla, oscuridad y temor y a partir de ahí yo tenía ese deseo de que venía el mismo diablo y decía, quítate la muerte, quítate la vida. No deseo de vivir. Cuando recibí a Cristo, ahí está la libertad. Esos deseos se fueron. ¿Sabían que el mismo diablo tentó a Jesús para que se matara? ¿Verdad que sí? ¿No le dijo el diablo a Jesús, ¿sabes? Si tú eres hijo de Dios, a ver, lánzate de aquí. Le estaba diciendo que se matara, que se quitara la vida. Mira, el mismo diablo a Jesús, ¿quién más a nosotros? Así de que cuando oigas una palabra que tenga en tu mente, que no oigas nada, eso no viene de Dios. Recházalo y tú vales mucho. Recuerda que Jesús pagó un alto precio por ti. Para darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Y aquí cierra este mensaje. Con esto de que, ¿cómo nosotros nos podemos mantener verdaderamente libres? Esa es la pregunta. Ya Dios nos habló de que no volvamos a este yugo de esclavitud en nosotros fuimos esclavos. Pero ahora, ¿cómo nosotros nos podemos mantener firmes hasta que el Señor nos llame? En esta libertad que Dios nos ha dado. Y para esto quiero terminar este pasaje. Está en, no sé si ya se me olvidó, Juan 8:31. Acompáñeme en esa porción y vamos a leerla juntos. Si usted trae su escritura y la leemos juntos. ¿Listos? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dijo a los que habían creído en él. Escuchen muy bien este pasaje. Jesús acerca de estos judíos que habían creído en él. Habían creído en él. Muchos de nosotros hemos creído en Jesucristo. No eran personas que no habían creído en Jesucristo. Y Jesús comienza entonces a hablarles de que Jesús les podría traer libertad. Y ellos le respondieron: nosotros no somos esclavos de nadie, no hemos pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención. Quizá los que estamos presentes de verdad hemos creído en Jesús. Y probablemente podemos decir: nosotros no hemos pecado. Los judíos, ellos no quisieron escuchar a Jesús. No quisieron prestar atención a sus palabras. Quisieron vivir en sus tradiciones, en su religión, en su creencia religiosa, pero en sí no vivir esa vida en libertad que Jesús ofrecía y que Jesús ofrece.
Y es aquí donde hoy el Señor nos ministra a nosotros, en no caer en ese error como aquellos que creían en Jesús y de decir que no hemos pecado, y de decir que ya no tenemos pecado y que no somos esclavos de nada ni de nadie, sino prestar atención y decir, de verdad, Dios me ha hecho libre, pero Jesús ahora lo dice, no solamente es que creas en mí, yo quiero que te he traído libertad, pero ahora quiero que seas verdaderamente libre. Que hasta que yo te llame, vivas en esa libertad. De nosotros entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecéis en mi palabra. Y ahí está el primer punto. Para ser verdaderamente libres, tenemos que permanecer ¿en qué? En la palabra de Dios. Eso nos enseña, mi hermano, sabemos que usted y yo pasamos por momentos circunstanciales, adversos, difíciles, momentos donde usted quizá caiga en una depresión o un problema familiar, y no estoy diciendo que no vaya a un psicólogo o que vaya a prestar ayuda a un líder, pero el Señor nos da esa pauta primordial, esencial, que debe estar presente y existente en nuestra vida antes de acudir a cualquier cosa. Es acudir a la palabra del Señor. Permanecer en la palabra del Señor, porque la palabra trae vida y liberta al alma. Es la palabra que convence nuestra vida, nos da entendimiento y nos ayuda. Y Jesús dijo, si ustedes quieren ser verdaderamente libres, deben permanecer en mí. Luego dice, y seréis verdaderamente mis discípulos. Es no solamente ser creyentes, porque muchos creen en Jesús. Usted va a la gente y le dice, ¿tú crees en Dios? Sí, pero son creyentes, creen en Dios. Una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en ser discípulo. Ser un discípulo es aquel que, por ahí viene la palabra disciplina, discípulo, donde Dios nos va, no disciplinando o castigando, no tome eso como, dice, me tienen disciplina, ¿no? Puro castigo, no, disciplina como lo hace mi hermano aquí, boxeador, ¿ah? Constantemente él está ejercitando su músculo, es disciplinado para cada día fortalecerse y enfrentarse a su contrincante. Me doy a explicar. Y la forma como Dios nos va disciplinando, nos va ejercitando, nos va enseñando su palabra para nosotros poder afrontar cualquier cosa que nos venga a atar, que quiera venir a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos vivir una vida atada a cualquier cosa. Tenemos que ser entonces discípulos, ser personas enseñables. No hay nada, mi hermano, yo le voy a pedir a usted como hijo de Dios. En el momento que usted se siente aquí y ve al predicador y diga, a ver, ¿qué me va a enseñar este? Ya cayó en un error, porque no hay sensibilidad y no hay humildad en usted. Va a caer en un momento de fariseísmo, porque los fariseos solamente llegaban y no prestaban atención a las palabras de Jesús. En este caso, como los fariseos que se sentían libres de pecado, Abraham tenemos como padre, y Jesús les quería enseñar, mostrar que Él estaba ahí para seguirles enseñando que había cosas que Él podía seguir haciendo, Él y a través de ellos, para que ellos vivieran una vida en libertad completamente, diariamente. Pero se cegaron, no prestaron atención, rehusaron la enseñanza de Jesús. Tenemos a nuestro padre Abraham, no te necesitamos escucharte a ti. ¿Me doy a entender? Tenemos que ser personas enseñables en todo aspecto de la vida. Ser personas humildes. Una persona humilde es aquella que se somete a pesar. No, yo sigo aprendiendo aún de los niños. ¿Me doy a entender? Se requiere de humildad, de sencillez, para poder llegar ante el Señor y reconocer nuestro orgullo y cosas, áreas que están en nuestra vida, de las cuales nadie sabe, pero que Dios las conoce. Porque déjeme decirle, lamentablemente, de nosotros, como hijos de Dios, a veces caemos y tenemos ataduras que usted y yo vivimos, a veces inconsciente o a veces conscientemente.
¿Me doy a entender? Y Dios o Jesús nunca nos llama aquí para estar señalando, condenarnos, nos llama para que podamos vivir y ser verdaderamente libres. Mientras Dios nos permite vivir en esta tierra. ¿Cuántos quieren seguir viviendo libres? En esa libertad. Es un proceso. Iba a decir algo, pero no siento. Déjeme. Dije que iba a terminar con esto, ¿verdad? Pero sí, es importante. Cada uno de nosotros tenemos puntos ciegos. ¿Saben qué son puntos ciegos? Cuando usted está manejando, ¿verdad? A veces ve el espejo de su auto y hay un punto ciego donde usted no alcanza a ver que viene un carro y de repente usted hace una maniobra y ¡pum! Choca. Un punto ciego, ¿verdad? No alcanza a visualizar. En nuestra vida hay puntos ciegos. Como vuelvo a enfatizar, quizá a veces somos conscientes de algo que estamos practicando, o a veces algo que no estamos practicando, pero que estamos haciendo y es pecado. Por eso es que Jesús les dijo a estos judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el versículo 34 dice: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Usted es hijo de Dios y Dios quiere tenerlo en su presencia. Usted no debe ser esclavo de nada, ni del diablo, ni del pecado, ni de nada. Porque si usted es esclavo del pecado, no puede entrar a la casa de Dios. Usted es hijo de Dios. El esclavo no queda en la casa para siempre, porque es esclavo. Por eso es que Dios ya nos libertó del pecado. No podemos vivir practicando ciertas áreas de pecado. Vivir en pecado. Practicar el pecado. ¿Me doy a entender? ¿Qué es pecado? Todos sabemos que es pecado, ¿verdad que sí? Me he encontrado con personas y me han comentado que están atados en ciertas áreas. Y es el consejo de hoy de Dios. Que permanezcamos firmes en los cuales Dios nos ha hecho libres. Y que no volvamos a caer otra vez en la esclavitud donde Dios nos hizo libres. Y en la forma correcta, entonces Jesús hoy, como lo confrontó a los judíos, dice: hey, para que ustedes sean y quieran vivir verdaderamente, sean libres verdaderamente, no olviden de ser mis discípulos, que mi palabra permanezca en ustedes y van a conocer la verdad. Y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Y si somos libres, hermano, se va a notar. Va a haber una alegría. Imagínese una persona que siempre va atada en los pies y en las manos. Pero el momento que no tiene nada absolutamente en los pies y en sus manos, ¡qué libertad! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¿Verdad? Termino estas dos palabras. Para la filosofía del mundo, la libertad es hacer lo que tú quieras, conforme a tus criterios, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú piensas, desear tus deseos de la manera que tú quieras, porque esa es libertad en la filosofía del mundo. En la filosofía de Jesús es: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Vivir en esa libertad de ser libres.
te invito a que hagas una evaluación de tu vida. ¿Qué cosas hay que tú sabes que estás atado, que no puedes vencer? Que seas ahí y tienes esa lucha que batalla con tu alma. Cada vez que venimos aquí, mi hermano, le aseguro que Dios no viene a condenarte, porque sabe que cada uno que estamos presentes tenemos batallas internas, pero que Dios ya nos ha habilitado para vivir esa libertad, para ser verdaderamente libres, continuamente vivir en esa libertad. Es un proceso y es una victoria continua. Si usted me pregunta, pastor, usted tuvo ataduras, tiene ataduras, hace tiempo me estaba descuidando y de repente, como Dios en su palabra, como que me, hey, despierta, hijo, ¿a dónde vas? ¿Ah? Y me di cuenta hacia dónde me estaba conduciendo. ¿Sabe qué hice? Corrí hacia el Señor y le dije, Dios, perdóname. ¿Y sabe qué Dios hizo? Oh, me rompió la cadena que me estaba por acá. ¿Y sabe qué? Comencé a entender la palabra de una dimensión diferente. Leí la palabra y comenzó una relación diferente con mi Padre, con su Padre, con nuestro Dios. Porque Dios no es ministro de pecado y el pecado nos opaca. No vamos a poder ministrar y ver la palabra con el Espíritu de verdad. Pero cuando usted esté libre y Dios le enseña esa libertad, usted ve en la Escritura y dice, ¡wow! Y se deleita en el Señor y con el Señor y con su palabra. Y comienza a vivir la vida y esa relación genuinamente. Es una relación, hermano, que usted lo disfruta. Créemelo que lo disfruta. Créamelo que lo disfruta. Es lo que comentaba con el hermano Iglesias en esa mañana. Digo, ¿sabes qué? ¿Desde cuánto tiempo tienes pastoreando? Y ya vamos a cumplir como 17 años. Por ahí. Digo, pero ¿sabes? He llegado a la conclusión que no es tanto el conocimiento o la experiencia, sino la relación que Dios nos enseña a tener con Él. Que esto no es una religión. Que cada vez que nos reunimos, hermano, es un regocijo, es una alegría venir y recibir lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y salir de aquí mostrando lo que Dios hizo aquí allá afuera, ¿verdad? Que la gente, no que usted tanto hable, pero que la gente dice, wow, este hombre. Y como dicen, se ve y se nota, se ve y se siente. Por la paz que Dios transmite en usted y la paz que usted transmite hacia los demás. Le brindamos aplausos al Señor. Esta mañana comenzamos a iniciar este servicio. Le invité a que levantara su mano en señal de adoración, en señal de rendición, en señal de decir al Señor, Señor, solamente depende de ti, pero también en señal de victoria. No se vaya de aquí, de este lugar. Si usted sabe que Dios le está hablando internamente, deja de hacer esto, deja de pecar, porque con ese pecado esclavo del pecado. Él no quiere que tú como hijo vivas en esclavitud. Él quiere que vivas libre, que seas libre. Él no vino a condenarte. Él vino a restaurarte, a levantarte, a consolarte y a tener libertad. Si te deseas, yo no voy a orar por ti, no voy a decir, yo no, simplemente si deseas, simplemente levanta tus manos como en señal de que dependes de Dios, que adoras a Dios y que hoy declaras libertad, sabiendo que en tu corazón le pides perdón a Dios
y que Dios trae esa restauración y ese perdón divino y te libera, y a partir de hoy podrás vivir una vida libre de culpabilidad, de condenación. Padre, oro por tu iglesia, oro por tus hijos, oro por mis hermanos. Ruego, Padre Santo, que el espíritu de amor y de gracia que has derramado en el corazón de ellos puedan saber cuánto tú los amas, que los habilitas, los fortaleces al hombre interior, con tu espíritu de poder, para vencer esa debilidad de cual ellos afrontan y luchan continuamente. Y que en su debilidad, tu poder se perfecciona. Señor, les trae victoria en sus vidas. Declaro libertad en cualquier área de sus vidas, en depresión o en, Padre, miedo a la oscuridad, en cualquier área donde ellos, Padre, estén luchando y batallando. Y tú que conoces, escudriñas y conoces el corazón de cada uno de tus hijos, te ruego en este momento que tu espíritu de amor y de gracia, de poder, traiga libertad, consuelo, edificación, consolación en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque tu palabra lo dice y está escrito, que nosotros tenemos la unción del Santo, el Espíritu mismo en nosotros, que nos guía y nos enseña la verdad. Y la unción rompe todo yugo, rompe toda atadura. Señor, es tu espíritu de vida, tu espíritu de poder, que está en tus hijos. Y ellos son más que vencedores. Y son libres en Cristo Jesús. Gracias por traer libertad en esta mañana en cada uno de tus hijos. Padre, y juntos ponemos tu nombre en alto. Y te damos gracias. Porque podemos declarar esta palabra, esta verdad, que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias. Dios la bendiga. Ahí le damos un abrazo fuerte a mi hermano pastor Esteban Galván. Gracias por su atención. Tengan un buen día. Vamos si me quieren acompañar, extiendan sus manos para acá, vamos a orar por el pastor y por su vida, amén. El hermano es de mucha bendición, ya que lo conozco desde hace muchos años, amén. Y es bueno ver la obra que el Señor ha hecho en su vida, amén. Extiendan sus manos, vamos a orar. Señor, gracias te damos por la bendición, Señor, que hemos recibido en esta mañana, Señor, a través de la prédica del hermano Jorge Guzmán, Señor. Y Padre, pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu Espíritu siempre, Señor, acampe sobre él, Señor, que lo guíes, que lo guarde, que lo proteja, Señor. Oh Dios Santo, Señor, que lo prospere, Señor, en toda área de su vida, Señor. Y que donde él quiera que se encuentre, Señor, instado, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, por el Espíritu Santo tuyo, Señor, que mora en su vida, Señor, que él pueda siempre predicar tu palabra con denuedo. Señor, te damos las gracias, Señor, porque lo traíste, Señor, aquí a nosotros, Señor, en esta mañana, Señor, y su prédica, Señor, ha sido de bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén y amén.